llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de Jesucristo. Muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversando en la Escuela Sabática, dentro de las lecciones del fin. Agradecemos una vez más la colaboración, la participación de cada uno de ustedes y por supuesto pasar inmediatamente a saludar también a nuestros amigos que nos acompañan siempre como contertulios. ¿Cómo estás, José Miguel, nuestro teólogo? ¿Cómo te encuentras, amigo? Bien, gracias al Señor, ¿no? Nos permite volver con esta lección de desafío y bueno, en los minutos que siguen van a ser de mucha bendición sin duda, porque el consejo divino, el así dice Jehová, nos va a ayudar a profundizar más los aspectos que se desarrollaron durante esta lección. Así que bueno, esperando que todo sea para bendición para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en nuestras transmisiones. Amén. También ahí saludamos a nuestro querido amigo Luciano Vergara. ¿Cómo te encuentras, amigo, también? ¿Y cómo estás? ¿Cómo te pareció también preliminarmente este repaso, esta lección 3? Luciano, ¿me escuchas? Sí. Claro que sí, muy bueno. Gusto en saludarte, Daniel, José Miguel, también a Moisés que nos acompaña desde atrás como nuestro director. Sí, con mucha ganas nuevamente de compartir con ustedes esta muy buena oportunidad que tenemos de repasar juntos esta ahora tercera lección, ¿correcto? De nuestro nuevo folleto, El Gran Conflicto. Así que gusto en saludarte también, Daniel. Amén. Muy bien, como muy bien decía Luciano, la lección que nos corresponde en esta oportunidad es la número 3, La luz brilla en la oscuridad, donde se nos presenta un panorama del gran conflicto ya en los primeros siglos de la era cristiana, con la introducción de algunos problemas que vamos a ir desarrollando y explican un poco el devenir de lo que ocurriría en los siglos que seguirían. Problemas que tienen que ver con introducción de teologías espurias y algunos sincretismos. Vamos a estudiar un poco eso. Y me gustaría, antes de eso, obviamente lo primero es lo primero, partir con una oración inicial. Así que voy a pedirte a ti mismo, Luciano, si tú puedes tener una oración para comenzar con este estudio, con este repaso. Claro que sí. Oremos. Gracias, querido y bondadoso Padre, por darnos la oportunidad de estudiar su bendita palabra, de poder compartirla a través de este medio y que esto solamente sea algo que sea de inicio, pero que en definitiva se refleje a través de decisiones de vida para que usted sea levantado, usted sea glorificado. A partir también de esta lección en particular en la cual ha mostrado la historia de que pudieron haberse y van a vivirse momentos muy oscuros, pero sin embargo la luz siempre está vigente, está disponible para aquel que con humildad quiere conocer de su voluntad y obedecer. Gracias, querido Padre, rogamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta reflexiva extraída de la lección. Bueno, José Miguel, me gustaría comenzar contigo. Desde la iglesia primitiva se aprecia evidentemente un ataque del enemigo a la verdad. Este ataque comienza
desde dentro, incluso como un verdadero caballo de Troya, permitiendo lo que mencionábamos en la introducción, el sincretismo de paganismo con cristianismo. Esto fue profetizado con anticipación. Hay citas que la lección menciona, por supuesto, donde se describe esta realidad, pero con base a esto, se trata efectivamente de una profecía que fue cumplida ya totalmente en el pasado, o se trata más bien de una profecía que se desarrollaría a través de la era cristiana y que llegaría incluso hasta el fin de los tiempos. Podemos hablar en el fondo de una amenaza, de un caballo de Troya, que permanentemente estaría conspirando dentro de la iglesia, donde el enemigo estaría combatiendo incluso desde nuestras propias filas. Y si es así, digamos, ¿de qué forma se materializa? ¿De qué forma efectivamente el enemigo logra distorsionar o lograr que malinterpretemos las verdades que están en la palabra de Dios en el día de hoy? Bueno, el tema del gran conflicto es base acá, porque bueno, siempre va a estar presente, ¿no? La guerra que se inició en el cielo va a continuar en la tierra hasta el fin del tiempo. O sea, este asunto no para. O sea, las estratagemas, las estrategias del diablo eh, han estado siempre en ejercicio, ¿no? En movimiento, en desplazamiento, bajo los mismos principios, obviamente, pero con caretas distintas. Pero en el fondo los principios se vuelven a usar los elementos que le han servido a Satanás, obviamente lo va trabajando acá en la tierra y con el pueblo de Dios, ¿no? Entonces el Señor, previendo eso, colocó el don profético, la inspiración. Digamos. Entonces el don profético siempre ha estado presente para contrarrestar justamente el tema de las estratagemas del diablo para oscurecer la luz de Dios, ¿no? Porque obviamente el Señor siempre ha querido iluminar a su pueblo. De ahí entonces que Amós 3:7 dice, porque el Señor nada hará sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, la vía profética, obviamente, es el elemento sustancial para poder desenmascarar, desentrañar los elementos que están asociados al tema del gran conflicto. Entonces, sobre esa base, nosotros vamos observando cómo el enemigo va trabajando. Por eso es importante el don profético. Ahora, sabemos que en la época del cristianismo, ¿no? Donde apunta la lección particularmente, entró la apostasía, ¿no? Como dice, también lo pronosticó inspiradamente Pablo también en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla del hombre de pecado, que perfectamente puede ser traducido el hombre transgresor de la ley, el término anomía es el término que aparece ahí, y claramente la ley de Dios es un elemento que está en juego, ¿no? El enemigo, para quitarle relevancia a la ley de Dios, obviamente introduce elementos ajenos al cristianismo y empieza lo que bueno, se llama sincretismo, la mezcla entre ideas que están supuestamente en la Biblia con elementos que están fuera de ella, con paganismo literalmente, ¿no? Ideas paganas, filosofía pagana, religión, cultos, aspectos que están asociados, y esos recursos siempre los ha usado. Bueno, vamos a ver algunas declaraciones del Espíritu de Profecía que nos iluminan al respecto. Dice, poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad, ¿no? Hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de aveniencia, ¿no? Y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas
ceremonias y supersticiones incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Acá, obviamente, dentro del contexto del cristianismo, obviamente Constantino un elemento emblemático, ¿no? La falsa conversión de Constantino llevó a la introducción, obviamente, de todo el paganismo litúrgico, cultural, y bueno, y paralelamente los padres apologetas, que se llaman, introdujeron la filosofía griega, que fue la base, obviamente, de la construcción teológica cristiana. Y posteriormente el protestantismo, si bien es cierto, hizo una reforma, pero no logró zafarse plenamente de las ideas paganas, de la comprensión entre ellos la inmortalidad del alma, ejemplo. La inmortalidad del alma, una idea pagana que se introdujo tanto en el catolicismo, romanismo, pero también en el protestantismo, hasta nuestros días. O sea, en otras palabras, eso no ha desaparecido plenamente. Entonces, esta aveniencia entre el paganismo y el cristianismo, ¿no? Acá está la mezcla, el sincretismo, dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado. Ese es el poder, ¿no? Predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. De paso, en Daniel se lo menciona como el cuerno pequeño, es el mismo personaje. En Apocalipsis estamos hablando de la bestia que sube del mar. Estamos hablando de lo mismo, o Babilonia, en fin, tiene varias nomenclaturas, pero acá en este caso Pablo y el Espíritu García usa el concepto del hombre del pecado porque tiene que ver con la ley de Dios. No se olviden que el cuerno pequeño intentó también echar por tierra la ley de Dios. Y acá el hombre de pecado también hace lo mismo, porque el hombre transgresor de la ley, el que se opone a la ley de Dios. O sea, en otras palabras, como hablamos anteriormente, el objetivo del mensaje profético, ¿no? Que está inserto en las declaraciones bíblicas como verdad, es preservarnos justamente, cuidarnos de que no se introduzcan estas ideas que de una u otra manera atentan contra la ley de Dios, porque atentar contra la palabra de Dios es atentar contra la ley, porque son una y la misma cosa. ¿Sabes qué interesante la cita, la última que estaba mostrando en pantalla? Porque presenta, gracias a esta luz del espíritu de profecía, al hombre de pecado lo identifica como el sistema de falsas religiones, es un sistema, o sea, el hombre de pecado no se trata de una persona en particular, sino un conjunto de personas que van a cumplir obviamente ese rol en el contexto de ese sistema de falsa religión, que nosotros conocemos como el sistema romanista, el sistema papal. Y ahí es donde evidentemente vemos que la profecía de primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 al 12, se cumple hasta el fin, porque dice que se manifestaría el hombre de pecado, y le dice que sería aquel inicuo que sería, podríamos decir, eliminado con el resplandor de la venida de Cristo. O sea, este ministerio de iniquidad evidentemente persistiría hasta el fin. Aquí hay un pequeño perdón, Daniel. Bueno, al respecto, es interesante que una de las características del movimiento adventista de la iglesia remanente, Apocalipsis capítulo 12 y 17, es guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio que el espíritu, el don profético, pero dice guarda los mandamientos de Dios, preserva los mandamientos de Dios. Claro. Y por eso es interesante, dice que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto. O sea, la ira del dragón está con el pueblo que quiere levantar y volver a levantar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, que fueron pisoteados en la época medieval, la época cristiana, a comienzo del cristianismo, inclusive antes de la Edad Media, porque estamos hablando del siglo II, siglo III, entonces no es casualidad. Entonces, como tú planteabas la pregunta inicial, en realidad, si hay un momento donde los ataques con respecto a la verdad van a ser más potentes, va a ser justamente la última generación. Qué fuerte, exactamente. O sea, nosotros, en nuestra época, y hay que estar alerta. Entonces, no es casualidad que aún dentro, y acá hay que hablar con claridad, ¿no? Dentro de nuestra iglesia haya gente que está desestimando el rol de la ley de Dios. La distorsiona, le llama legalismo, perfeccionismo, y resulta que obviamente es todo lo contrario. Es el diablo el que incorporó esta idea de que hablar de la ley de Dios es perfeccionismo, el legalismo, lo insertó como estrategia para obviamente distorsionar la verdad. Así que como tú dices, planteas la pregunta, en realidad este punto deberíamos también enfatizar, ¿no? Estar alerta, o sea, el sincretismo no ha terminado. Está presente todavía. Yo justamente lo planteé porque de repente puede haber algún tipo de comprensión un poco limitada en lo histórico, incluso una mala lectura. Quizás yo, leyendo la lección del día lunes, dice
refiriéndose a la profecía de Hechos, capítulo 20, versículo 27 al 32, cuando Dios dice ahí, ¿no es cierto?, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Un poco más adelante la lección dice, los creyentes se enfrentarían a una feroz persecución, y esta profecía se cumplió en los siglos I y II. En realidad, claro, hubo un primer cumplimiento muy fuerte en esos siglos, pero de acuerdo a lo que tú estás mencionando y lo que estamos viendo ahora, en realidad esta situación de apostasía, de estos caballos de Troya, como mencionábamos nosotros anteriormente, persistirían especialmente, irían en progreso, lamentablemente hasta el final de los tiempos. Y me gustaría preguntarte, Luciano, con respecto a esto, mirando, por ejemplo, esta misma descripción, leyendo, por ejemplo, lo que quizás aparece en relación a las 7 iglesias, al estado laodicense, ¿de qué manera nosotros podríamos ir explicando, justificando o entendiendo que evidentemente hay una apostasía cada vez creciente y sobre todo, como decía muy bien José Miguel, acentuada en el tiempo del fin? ¿Estás muteado, me parece? Ahí sí. Ya, perfecto, perfecto. Sí, es muy bueno lo que tú dices, porque en realidad el último gran mensaje que es el que entrega Dios a su iglesia, en particular a la iglesia de la Odisea, es un llamado del arrepentimiento. Un llamado del arrepentimiento que va posterior a la acusación bastante fuerte, digamos, de la completa carencia de la justicia de Cristo en la vida del creyente de los últimos tiempos. Y que termina obviamente con este llamado precioso de arrepiéntete, sé celoso y arrepiéntete, que es un llamado bueno, a tomar decisiones, a revestirse de la justicia de Cristo y empezar una nueva vida en Él, en base justamente a la justicia que Él proporciona. Es interesante lo que mencionan al respecto, porque no, sacando limpio lo que ustedes comentaban al principio, esto no se acota en un periodo determinado de la historia donde proféticamente también lo identificamos con el caballo. Ustedes se acordarán, el caballo rojo y el caballo negro, ¿no es cierto?, de segundo y tercero, sino que se extiende, ¿cierto?, durante toda la historia después con los sellos, proféticamente hablando, pero que llega su intensidad hasta los últimos tiempos. Y es que justamente el rol de la iglesia es precisamente hacer una aclaración, o más bien una reivindicación con respecto a las verdades que siempre se ha ido revelando, y esto es parte del mensaje de los 3 ángeles. De hecho, si nosotros leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, el llamado de la iglesia hoy en día, que precisamente tiene que ver con el corazón del evangelio, que es a través de este mensaje de los 3 ángeles, es justamente hacer una denuncia y levantar la verdad de la palabra de Dios, sacando fuera, por supuesto, todas aquellas cosas que han contaminado a través de lo que hoy día conocemos como la tradición teológica cristiana, ¿cierto? Lo que ustedes están mencionando. Entonces, algo que específicamente ahora en nuestros tiempos, en estos últimos tiempos, es de suma importancia. Amén. Qué importante esa mención al mensaje del segundo ángel, particularmente porque justamente, de acuerdo al espíritu de profecía, el mensaje del segundo ángel consiste en predicar la verdad para que el error sea expuesto. O sea, hay una invitación a estudiar la verdad y mediante la exposición de la verdad el error quede de manifiesto. Y ahí es donde nosotros vemos que efectivamente tendremos que pelear con este problema justamente en estos tiempos. José Miguel, ¿tú vas a decir algo? No, una muestra clara de por qué todavía no estamos siendo perseguidos como iglesia es porque No hay sincretismo todavía dentro de nuestra... Es duro decirlo, pero es una realidad. Sí. Hay ideas que no son propias, que han entrado dentro de nuestra comunidad y lamentablemente han confundido las mentes de varios hermanos y distorsionado inclusive hasta el plan de salvación, porque es el plan de Satanás. Si distorsiona, quita relevancia al tema central del gran conflicto, que es el tema de la ley de Dios, viene toda la otra distorsión. Porque la ley y el evangelio es una sola cosa, están integrados. El gran conflicto lo integra. El diablo lo que ha hecho a través del tiempo es desintegrarlo. Y actualmente vemos que eso está sucediendo dentro de nuestras filas, ¿no? Una desintegración, obviamente, de la ley y el evangelio, una separación total, prácticamente, ¿no? Como que fueran
elementos oponentes, totalmente contrarios. Y el plan de Dios es totalmente distinto, es generar esa integración. Es la ley de Dios la que ilumina justamente el Evangelio, y el Evangelio le da ese poder, a esa actualización nuevamente a la ley de Dios. Entonces, esos aspectos yo creo que son importantes, y el diablo ha tenido mucho éxito al introducir justamente esa separación, obviamente. Pero siempre tiene que ver el tema de la ley, es increíble, a través del mismo Siempre. comienzo. La ley ha sido atacada de esa manera, y en los últimos tiempos igual. Por eso no es casualidad, como les mencionaba anteriormente, que el pueblo de Dios del último tiempo tiene ese distintivo, ¿no? Guarda los mandamientos de Dios. Qué El mensaje importante. del tercer ángel también dice, ¿no? Apocalipsis 14, guarda los mandamientos de Dios. Algo nos quiere decir el Señor al respecto. Entonces, ahí está el punto central de este sincretismo, ¿no? Poder mezclar, poder cambiar la ley de Dios, distorsionarla, y así entonces Satanás gana su pulsada, ¿no? En ese sentido. Justamente. O sea, qué importante lo que tú mencionas, porque yo creo, bueno, puede pasar quizá en alguno de nuestros oyentes, cuando nosotros hablamos y enfatizamos la ley de Dios, no es porque a nosotros se nos ocurra. O sea, el remanente de Apocalipsis 12:17 se distingue porque, como tú bien decías, José Miguel, lo había citado anteriormente, guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el mensaje de los tres ángeles tiene en su corazón el mensaje del tercer ángel, que son santos los que se distinguen porque guardan el mandamiento de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa unidad, esa sintonía presenta no un muro divisorio entre ambos conceptos, entre la ley y la fe, sino que lo presenta en una unión, en una combinación que se da precisamente en el contexto de una apropiada comprensión. ¿Por qué decimos una apropiada comprensión? Porque cuando muchas veces la gente escucha la ley, piensa que nos referimos a obediencia de origen humano, a obras propias, a justicia propia. Pero la ley bien comprendida, y quiero enfatizar esa expresión, bien comprendida, en realidad representa el carácter de Dios que es dado, que es otorgado a todo ser humano mediante la obra del Espíritu Santo. Entonces hay una promesa que evidentemente se debe cumplir en nosotros en la medida que nosotros lo permitamos. Por eso hablamos, insistimos mucho del principio de colaboración, que no es algo monergista, sino algo sinérgico. Y es ahí donde nosotros trabajamos, digamos, conceptos muy vitales del libre albedrío, que bien entendido efectivamente manifiesta eso, ese respeto por nuestra voluntad, por nuestra decisión, que debe someterse, nuestra voluntad debe ser sometida al poder del Espíritu Santo. Muy bien, cuando nosotros hablamos de este concepto, entonces, de la apostasía imperante que ha entrado dentro de la iglesia, vemos entonces que se van formando dos grupos muy con claras divisiones, con claras características que los separan o los dividen. De un lado están aquellos que efectivamente guardan los mandamientos de Dios, y otro grupo que definitivamente no los guarda. Un grupo tiene la fe de Jesús y el otro grupo no tiene la fe de Jesús. Un grupo no transigge con la verdad y otro grupo sí está transigiendo con la verdad. Pero la palabra transigencia tiene que ver con algo mucho más profundo, que tiene que ver con el pecado mismo. Cuando nosotros examinamos el concepto de pecado y nos damos cuenta de que la transigencia con el pecado está en el origen de todas las apostasías. Toda la apostasía que ha venido, digamos, a través de la historia ha sido producto mayormente de la transigencia con el pecado de una u otra forma. Eso es lo que ha dado lugar quizá a hermenéuticas distintas, hermenéuticas con problemas, y por supuesto a la adopción de ciertas falacias que nosotros no aceptaríamos si estuviéramos fielmente comprometidos con la verdad. Ahí es donde me gustaría que pudiéramos poner en pantalla unos textos que yo creo que van a ser muy importantes que los podamos comentar en relación a la salvaguarda de la palabra, que vamos a ir rápidamente viendo algunos conceptos que van del día martes al día jueves, porque tiene que ver con esto. En el libro de Daniel, capítulo 12, hablando precisamente ya de la parte final de la historia, se nos describe que habrá un pueblo que será entendido. Y esta expresión, entendido, me gustaría que la analizáramos y la estudiáramos a la luz, digamos, de lo que ya aparece. Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, esto entendido. ¿Quiénes son estos entendidos? El primer dato que tenemos, de acuerdo a este texto, es que serán aquellos que enseñan la justicia a la multitud. El mensaje de la justificación por la fe está en el corazón de este grupo. Y el versículo 10 habla justamente de cómo estos dos grupos que veíamos que se van dividiendo, se mencionan,
están divididos, porque dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Estos son los justos, porque de otro lado están los impíos. Dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de ellos entenderá. O sea, ellos no son entendidos, precisamente porque son impíos. Pero los entendidos comprenderán. ¿Por qué? Porque no son impíos, porque están experimentando la limpieza, la purificación, conceptos venidos del santuario. Entonces me gustaría preguntarle, Luciano, me gustaría preguntarte, a la luz de estos conceptos, y de hecho hay uno más que me gustaría poner en pantalla, el último texto, que es Proverbio capítulo 28, creo, 28, por aquí lo tengo, 5, ¿de qué manera estos textos nos ayudarían a entender la relación que existe entre tener entendimiento, por un lado, y tener pureza de corazón como un requisito, como una condición para poder enfrentar el juicio que estamos nosotros enfrentando hoy en día? ¿Cómo lo ves tú? No, muy bueno, Daniel. Y disculpa, pero me gustaría agregar otra cita más. Yo creo que es bien conocida, deben conocerla muchos nuestros amigos. 1 Corintios 2:14, ¿te acuerdas? Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, la verdad de la palabra, para que sea, digamos así, la comprensión bíblica, lo que significa ser sabio a la vista de Dios, es claro, los proverbios, correcto, y también Eclesiastés cuando dice el principio de sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, la verdad tiene que ver con algo que se abraza, que, que, que trastorna la vida, la experiencia, y se anda en nueva vida, en novedad de vida con la palabra. La palabra es justamente cuando nosotros hablamos de lo que es la palabra de Dios, ¿no? La primera vez que nosotros nos topamos la palabra con respecto a justamente el concepto de la palabra de Dios es cuando Dios dijo y fue hecho, ¿correcto? Dios dijo y fue hecho. Nosotros creemos que la palabra tiene poder. Y cuando se la coge, justamente hace ese milagro de trastornar la vida a una nueva que glorifique su nombre. Entonces, lo que significa ser entendido, en las palabras de Daniel, que tú mismo decías, amigo, era justamente de aquellos que viven una novedad de vida de acuerdo y sujeto a la palabra. Sujeto a la palabra. Entonces, aquí ya no cabe lo que son los juicios personales, no cabe lo que son las mejores creatividades. Cada uno de nosotros, yo creo, inclusive los que estamos presentes, deseamos ser quizás más creativos para expresar ciertas ideas que de buena fe se trata de transmitir tan imperfectamente como somos nosotros, pero ojo, lo importante aquí obviamente es que el Espíritu de Dios esté, Así es. y no está necesariamente en la creatividad humana, sino en la simplicidad de una vida de obediencia, de mostrar con la obediencia justamente lo que es la justicia de Cristo en nuestras vidas, Amén. ejemplificado o a partir de lo que es la única cuestión que es objetiva y autorizar la palabra de Dios es la ley de Dios. No, querido amigo, no sus mejores intenciones, ni mis mejores intenciones, ni su mejor creatividad, ni mi mejor creatividad. Es la ley de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro, porque la única norma, la única regla autorizada por la palabra de Dios es donde se manifiesta el verdadero amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso hay un énfasis al respecto cuando hablamos en el buen sentido, y tomo tus palabras también, Daniel, cuando dices en el buen sentido, cuando se entiende justamente bien la ley de Dios, que tiene que ver con el carácter de Dios y no con las intenciones del hombre, por muy inclusive y bien intencionadas que sean, tiene que ver justamente con la manifestación del carácter amoroso del Señor que quiere entregarnos a nosotros. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de la ley de Dios, no estamos hablando de otras cosas, sino lo que está expresado claramente en la palabra, entre otras cosas, perdonar, amar a nuestro enemigo, visitar a aquel que está enfermo, ¿cómo se llama? Llevar alimento al que lo necesita, etcétera. De eso estamos hablando. No estamos hablando de un conjunto de reglas ritualísticas que obviamente tienen su lugar, pero obviamente cuando hablamos de la ley de Dios estamos hablando de esto, de acciones concretas que glorifican a Dios y ayudan al prójimo. No estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de cubrir necesidades y de vindicar el nombre de Dios ante el universo. No una cosa de honor de hombre. Exacto, qué importante lo que tú mencionas, porque muchas veces podemos malinterpretar el hecho de que Cristo se defendió de las tentaciones con un escrito está. Usar las palabras de la Biblia como si fueran una fórmula mágica.
puede ser una interpretación equivocada. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta del significado importante de lo que tú acabas de mencionar, donde la palabra de Dios tiene que manifestarse en una experiencia de relación con Cristo, al punto que sus promesas se cumplan en nuestro corazón, porque debe haber una transformación, un impacto en nuestra vida. Si no existe esa conversión, la metanoia, como nosotros hemos dicho en nuestra oportunidad, evidentemente no se cumple el propósito de que la palabra impacte en nuestra vida. La palabra tiene que impactar, transformarnos el corazón, y es de esa manera que la palabra, digamos, tiene poder y efecto efectivamente sobre los actos y hechos que van guiando y orientando nuestra vida. Hay un salmo particular que yo creo que conocemos mucho, Salmo Daniel, 119. ¿Sí? Sí, adelante, sí, Lucio. disculpa, Sí, sí, solamente sí, sí. una pequeña cosita. Yo recordé, un amigo una vez me dijo, y tiene mucho sentido, ¿ah? Y cuando lee lo que le pasó a Jesús en el desierto, lo mismo que tú decías, dijo lo siguiente: Jesús no venció por citar la escritura, Jesús venció porque obedeció la escritura que estaba citando. Amén. Era parte de su realidad. El hecho de que justamente pasar por ese proceso fue un acto de obediencia, y obedeciendo fue, ¿no es cierto?, como la citó, no fue simplemente un conjuro, como dices tú, ¿no es cierto?, como dijiste tú, no Exacto, fue un mero exacto. conjuro de decir palabras, digamos, construidas a partir de la palabra, sino algo que realmente vivenciaba, y a partir de eso fue victorioso, porque lo tenía obviamente la palabra en el corazón desde su niñez prácticamente. Exacto. El texto relacionado justamente a lo que tú estás mencionando, justamente era el que vamos a leer ahora, Salmo 119:11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un texto muy, muy conocido. Y me gustaría preguntarte, José Miguel, en ese sentido, cuando nosotros miramos entonces el efecto de la transformación del corazón, la transformación del creyente, la transformación del pecador arrepentido, hablando del arrepentimiento como don del Espíritu Santo. Entonces, nosotros notamos que aquí no hay un concepto antropocéntrico. La transformación del individuo y la obediencia viene a ser el resultado de la gracia divina que opera en el corazón, pero evidentemente que es obedecida, como dice muy, muy bien Luciano, con la colaboración nuestra. ¿De qué manera se combina entonces este efecto para que el ser humano pueda cumplir efectivamente la ley de Dios? ¿Estás muteado, José Miguel? Cuando los críticos dicen sobre este tema antropocentrismo, caen en un asunto sin sentido, porque el principio de cooperación no es antropocéntrico, son dos elementos, no uno. Antropocentrismo sería realmente si el hombre solo, Claro. pero ese no es el discurso bíblico, no es el discurso también del espíritu profecía, no es el discurso también de nosotros que hemos estado ya en varias jornadas, ¿no? Es principio de cooperación, por lo tanto, el antropocentrismo no entra acá a jugar ningún rol. Y de hecho, el mismo espíritu de profecía dice: solo Jesús, sin nuestra colaboración, nada puede hacer por nuestra salvación. Solo el hombre tampoco, fracaso total. Exacto. Eso es antropocentrismo, solo hombre. Entonces, esa no es la perspectiva que estamos enseñando acá, no es la perspectiva del espíritu de profecía. Así que antropocentrismo no tiene ningún sentido. El principio de cooperación, sinergismo, no es antropocentrismo. Claro. Entonces, es prácticamente un sinsentido, es un concepto errado, totalmente errado, porque es obviamente colaboración, es untar la fórmula, el esfuerzo humano más el poder de Dios. Dios obra, como dice el Espíritu de profecía, y el hombre obra, pero siempre en concordancia, en sumisión del hombre hacia Dios. Siempre hay un sometimiento, pero también por otro lado el Señor espera que los dones que Él le ha otorgado al hombre los pueda desarrollar y hacer la labor que les corresponda. Entonces, por eso no hay problema cuando se habla que el hombre debe, obviamente, colaborar, debe hacer su parte, debe ganar, debe esforzarse. Eso no es antropocentrismo, porque es lo que el mismo Señor ha estipulado en su palabra. Él colocó esa fórmula, obviamente, en su plena sabiduría, obviamente la impuso, y sobre esa base, obviamente, opera no solamente con nosotros, sino con todas las criaturas. Y eso es lo que hemos hablado anteriormente, tiene que ver con el libre albedrío. El libre albedrío, entonces, permite esa fórmula cooperativa, esa forma sinérgica, obviamente donde la parte de la criatura tiene una labor activa y por otro lado está el poder divino, digamos, que lo complementa y lo empodera, porque es el poder de Dios el que empodera al hombre, todos sus esfuerzos, todas sus energías. Así que antropocentrismo, al contrario. No seguir la fórmula sería antropocentrismo, como intentan algunos, ¿no? Es el tema, es todo lo contrario a lo que opinan algunos críticos y no entienden justamente este concepto.
Entonces, nosotros a la luz de esto, cuando miramos la lección ahí para poder enfatizar y direccionar bien los conceptos, nos damos cuenta de que el estar salvaguardado por la palabra, como el título de la lección del día martes, ¿no es cierto? Significa una colaboración, significa una participación activa del ser humano de justamente de persistir en esta relación. De hecho, me gusta mucho, y ese era el otro de estos que habíamos mencionado, al paso, Proverbios 28:5. Dice, los hombres malos no entienden el juicio, aquí nuevamente el concepto de entendimiento, los hombres malos dicen no entienden el juicio, más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Esa acción de buscar a Jehová, de hecho en otras partes descrita como los que buscan de todo el corazón, son los que recibieron, ¿no es cierto?, la respuesta. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, eso no habla obviamente de un monergismo de parte de Dios. Es el ser humano el que también obviamente tiene esta actividad de buscar a Dios, es mandatado, de hecho, a buscarlo. Cuando se nos pide, se nos otorga sabiduría, el libro de Santiago 1:5 dice que a todo aquel que pida sabiduría se le dará abundantemente y sin reproche, pero si no pido, no llegará, aunque yo no quiera, no llegará, digamos, a mí esa sabiduría. Entonces, ahí hay un concepto muy importante porque a la luz de eso, entonces nosotros podemos entender que es muy necesario entender este concepto. Y hay una última cita que me gustaría compartir, que se encuentra en el libro Consejos sobre la Salud, la página 44, dice: estamos en un mundo que se opone a la justicia, a la pureza de carácter y al crecimiento en la gracia. Miren los datos que aquí aporta el Espíritu de Profecía, porque está hablando de lo que le preocupa justamente a Dios, en un mundo que se opone a la justicia, a la pureza de carácter y crecimiento en la gracia. Donde quiera que miramos vemos corrupción y contaminación, deformidad y pecado. ¿Y cuál es la obra que hemos de emprender aquí precisamente antes de recibir la inmortalidad? Consiste en conservar nuestros cuerpos santos y nuestro espíritu puro, para que podamos subsistir sin mancha en medio de las corrupciones que abundan en derredor nuestro en estos últimos días. Y para que esta obra se realice necesitamos dedicarnos a ella enseguida con todo el corazón y el entendimiento. No debe penetrar ni influir en nosotros el egoísmo. El Espíritu de Dios debe ejercer perfecto dominio sobre nosotros e influir en todas nuestras acciones. Si nos apropiamos debidamente del cielo y del poder de lo alto, sentiremos la influencia santificadora del Espíritu de Dios sobre nuestros corazones. Entonces, yo creo que esta cita es muy completa, muy amplia, porque efectivamente toma todos estos elementos que hemos estado comentando. Evidentemente, el Espíritu Santo está dispuesto para ejercer perfecto dominio sobre nosotros e influir sobre nuestras acciones, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra parte. Apropiarnos entonces del poder de lo alto mediante esa búsqueda incesante, esa búsqueda constante, la continua dependencia. Esa es una decisión nuestra, no es una decisión que Dios va a tomar por nosotros. Muy bien, pasando entonces... ¿Sí? Daniel, quizás un texto Sí. para complementar Filipenses capítulo 2, versículos Perfecto. 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación, dice, con temor y temblor. El término en griego es un término que tiene que ver con obrar, con trabajar. Claramente está hablando acá de la acción humana. Y después dice, porque Dios es el que vosotros produce el querer como el hacer. La mayoría se queda con la última parte, pero se olvidan de la primera, ¿no? Se olvidan del versículo 12 y se quedan con el 13. Pero acá está justamente Dios obra y el humano obra. El ser humano debe ocuparse, debe hacer todo lo posible por su salvación. Y Dios entonces después hace su parte, ¿no? Él produce después el efecto, ese efecto multiplicador. El hombre suma y Dios multiplica. Acá claramente lo establece, así que bíblicamente es un principio genérgico. Y esto no es antropocentrismo, sino el apóstol Pablo podríamos tratarlo de antropocéntrico. Exactamente. Es más cristocéntrico que Pablo. Totalmente. Muy bien, ahora vamos a ver el punto número 3 que vamos a abordar y que tiene que ver con, justamente conectando lo último que tú estás mencionando, desde el principio de colaboración, que de esta forma, bien entendido, nos permite entender que el mismo acto de guardar los mandamientos, tener la fe de Jesús, es imposible sin esta colaboración, es imposible. Y a la luz de eso hay una pregunta que se nos plantea el día viernes. La pregunta 3 particularmente, una pregunta para dialogar, y dice así: el principal intento de Satanás en el gran conflicto entre el bien y el mal es difamar el carácter de Dios y presentarlo como un tirano autoritario y falto de amor.
¿Cómo intenta hacer esto el maligno y cuál es la respuesta de Dios a sus mentiras? Bueno, esta pregunta en realidad es la pregunta que resume todo el gran conflicto. O sea, si nosotros queremos entender el gran conflicto y su implicancia para nosotros, estaremos de acuerdo en que efectivamente esta es la pregunta que viene a resolver o viene a tratar de resolver el folleto. Todo el trimestre, en el fondo, se debiera centrar en esta gran pregunta. Entonces, deberíamos tratar quizás de entenderlo a la luz de la misma elección, los mismos conceptos que hemos estado abordando, para ir desmenuzando los elementos. ¿Cuáles son entonces los aspectos vitales? Luciano, me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles son los aspectos vitales de la mentira, en este sentido del enemigo, y cuáles son las evidencias por las que Dios responderá vindicando su honor? Es bastante importante lo que dices. De hecho, tenemos que remitirnos justamente al tema central del folleto, que en términos bien sucinto, podemos ver que la primera promesa de victoria al respecto del triunfo de Dios lo encontramos al principio de la palabra de Dios. Apenas cayó el hombre, Dios reveló, por supuesto, a través de un acto físico como aplastar la cabeza a la serpiente. ¿Se acordarán ustedes, cierto? Apocalipsis, Sí. capítulo 3, versículo 15, ¿cierto? Obviamente no gratuitamente, sino a través de lo doloroso y grave que significaría en términos simbólicos, en términos literales, perdón, ser mordido por la serpiente en el talón. No quiero imaginar esa experiencia, pero habla solamente de una cuestión meramente de triunfo físico, porque obviamente ahí supone, ¿no es cierto?, aplastar en la cabeza a la serpiente. ¿Ese es el problema del conflicto? ¿O hay algo más profundo? ¿Acaso para Dios es problema derrotar al enemigo en términos físicos? Sabemos que Dios es todopoderoso, es el creador, no le costaría nada y no le hubiese costado nada destruir el mal desde un principio, pero ese no es el problema, ¿correcto? El tema de fondo es un tema moral atrás de todo esto, que tenía que ver justamente con las falsas acusaciones del enemigo al Señor. De esto lo conversamos hace un par de semanas atrás y el folleto obviamente es el tema de fondo. Pero la pregunta es cómo lo logra el Señor. Vemos que esta gran vindicación del carácter de Dios la cumplió en forma perfecta y completa nuestro Señor Jesucristo durante toda su vida perfecta en obediencia, siéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses, pero que sin embargo, digamos, extiende y hace participante a un agente que en este caso somos nosotros como los que a priori hemos fallado, hemos pecado, ¿correcto? Pero sin embargo, por la gracia de Cristo, nos permite levantarnos y con su sangre nos limpia, nos perdona y nos habilita para andar en un nuevo camino y ser participantes justamente de esto. ¿De qué cosa? De resolver el gran conflicto y de la forma como se presenta en la palabra, como nos lo estamos diciendo nosotros. Para esto vamos a compartir un texto de la palabra de Dios, probablemente también lo debe conocer, lo que se encuentra en el libro Romanos, ¿correcto? Romanos capítulo 16, versos 19 y 20, y habla justamente de cómo la iglesia se hace partícipe por el impulso de Cristo, ¿cierto? Habilitado por Cristo para cumplir este propósito de finalizar el conflicto, simbolizado a través de aplastar en la cabeza al enemigo. Cuando dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que sepáis que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Dónde? ¿Con qué? Bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces Dios le ha parecido bien con un acto de justicia y de demostración universal en la criatura que falló, que somos nosotros, ¿correcto? De demostrar a través del hombre caído cómo es levantado por la justicia de Cristo y participa justamente con los mismos pies de la iglesia para derrotar moralmente al enemigo y demostrar justamente de las falsedades de las acusaciones de él, a partir de lo que leímos al principio en el versículo, cuando dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, que es posible a partir de, ¿no es cierto?, de la libertad que nos dio a través del libre albedrío, ¿cierto?, de vivir una vida en obediencia, como un camino disponible para ser elegido y al ver las mejores posibilidades, seguir ese camino porque se ha dado testimonio de que se es posible. Dios es justo, Dios es amor y sus mandamientos pueden ser guardados. Al respecto, en Testimonio para la Iglesia, hay una cita de los testimonios en el tomo 4, Testimonio para la Iglesia, página 588, la primera parte dice, hasta el momento en que Cristo aparezca en la nube de los cielos con poder y grande gloria,
Los hombres se irán pervirtiendo en espíritu y dejarán la verdad por las fábulas. La iglesia verá todavía tiempos angustiosos. Profetizará vestido de luto. Pero aunque tenga que arrastrar herejías y persecuciones, aunque habrá de batallar con los infieles y apóstatas, con la ayuda de Dios aplastará la cabeza de Satanás. El Señor tendrá un pueblo tan leal como él y de fe tan firme que sus miembros han de ser testigos en el mundo, instrumentos que han de realizar una obra especial y gloriosa para el día de su retribución. Entonces, aquí está justamente la confirmación de, ¿cierto?, de los testimonios con respecto al rol que tiene la iglesia, un rol activo, no meramente expectante, digamos, unilateral de parte de Dios, sino como un participante de aquel en el cual puede fluir la fuerza infinita del Espíritu para que se logre este objetivo, que no es otra cosa obviamente que la manifestación del Espíritu Santo haciendo este trabajo que por nosotros, por supuesto, absolutamente imposible, pero sí habilitado por el Espíritu de Dios, que hace que aquello que es imposible para nosotros ser posible, para hacer una demostración de que lo que son las falsas acusaciones del enemigo quedan completamente descartadas a través del testimonio de una iglesia que se levanta por la fe de Cristo. Eso, Amén. Daniel. Excelente exposición y muy clara. Y esto nos habla entonces de la importancia de entender el gran conflicto en su dimensión vindicatoria para nosotros, donde evidentemente hay una vindicación pendiente, una vindicación para nosotros mismos que nos implica exigiendo de nosotros la mayor de la humildad. Yo creo que hay un concepto ahí muy importante porque tendemos a ver dentro de nuestro propio pueblo que quizá puede ser arrogante el pretender que nosotros vamos a cumplir una tarea, una misión, que Dios pueda usarnos a nosotros como instrumentos y pretender que Dios nos use, digamos, para cumplir sus propósitos. Para algunos puede ser visto como algo poco humilde, algo arrogante. Sin embargo, es todo lo contrario. Me gustaría, José Miguel, cómo podríamos nosotros explicar, digamos, y entender a la luz de las evidencias bíblicas, a la luz de los testimonios, estas mismas citas que presentó Luciano y quizás otras más, de qué manera efectivamente que Dios pueda cumplir su propósito nosotros exige de su pueblo la mayor de la humildad, la mayor de las disposiciones, esa entrega total del corazón. Bueno, el tema de la vindicación, que se ve como también antropocéntrico, ¿no? El tema de dar testimonio, la demostración, ¿no? El lenguaje también que se usa, está atestiguado con otro lenguaje en la escritura. Por ejemplo, texto muy conocido, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, y me seréis testigos. Testigos, claro. Dar testimonio no es solamente llevar un volante, no es solamente evangelizar. Dar testimonio tiene implicancias en el gran conflicto, porque no es solamente ante el mundo, sino ante el universo. El testimonio que dio el pueblo de Dios no fue solamente porque predicaron, porque hicieron obra misionera, porque dieron estudios bíblicos. No, el testimonio tuvo que ver justamente con una vida donde el Espíritu Santo estaba morando en el pueblo de Dios. Porque por eso notan ustedes cómo es la secuencia, pues dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. O sea, el poder de qué? Poder para dar testimonio. Bueno, Pablo también usa el otro lenguaje, dice, el Evangelio, dice, es poder de Dios. El Evangelio, digamos, es poder. ¿Poder para qué? Para vindicar el carácter de Dios, es vindicatorio. Ahora, si vamos al libro Apocalipsis, vamos a encontrar también el otro concepto, ¿no? El concepto dice, darle gloria, ¿no? Temer a Dios y darle gloria. Darle gloria a Dios tiene que ver también con la vindicación. Otra declaración vindicada, entonces, en todas partes, entonces, dar testimonio. Entonces, acá tenemos un concepto más amplio, ¿no? El evangelismo, la misión, es vindicatoria. La vindicación del pueblo de Dios siempre ha sido vindicatoria. Los otros efectos de llevar gente a los pies del Señor, es gente convertida también, por lo tanto. Entonces, cuando se convertía gente, bueno, vemos la época de los apóstoles, en la época apostólica, eran conversiones genuinas. No era simplemente proselitismo. No era incorporar a la fila, obviamente, vendiendo una pomada barata, ¿no? No, era obviamente producto de la vida consecuente, coherente de aquellos que habían recibido el poder del Espíritu Santo. Entonces su vida había sido plenamente transformada. Y eso entonces testificaba no solamente ante el mundo, sino ante el universo, obviamente, que las acusaciones del diablo eran infundadas y que la ley de Dios, obviamente, el cristianismo primitivo la guardó, obviamente. La ley no fueron antiley,
El cristianismo primitivo no fue anti-ley, fue obviamente aquellos que guardaron los mandamientos de Dios dentro de su comprensión de la época, y Así eso es. fue un testimonio poderoso para ese punto. Entonces, eso es importante, o sea, este concepto, digamos, nos ayuda a replantear también de cómo entendemos la misión, de cómo entendemos la parte testimonial, y qué entendemos por darle gloria a Dios. Entonces, la vindicación tiene que ver con todos esos elementos, o sea, no debemos mirar apretadamente a nivel, digamos, cercano, sino ver las implicancias ante el universo de lo que implica ese testimonio y ese dar gloria a Dios. Amén. Muchas gracias por tu comentario, José Miguel. Bueno, para ir concluyendo, sería interesante poder tomar como referencia, digamos, esta cita que aparece el día viernes del conflicto de los siglos, que es citada aquí en de la página 61. Dice: en todo tiempo el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad ha inspirado a los enemigos de Dios, y los siervos del Señor necesitaron la misma vigilancia y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Lo que a vosotros digo, a todos les digo: velad. Esta palabra importantísima aparecía, ¿no es cierto?, en Marcos capítulo 13, versículo 37. Bueno, ahí el espíritu de profecía citando, obviamente, esta amonestación que nos llega hasta el final de los tiempos. El velad y orad, para que no entremos en tentación, velad y orad, ¿no es cierto?, para que podamos mantenernos fieles y firmes hasta el fin. El que permanece hasta el fin, ese recibirá la corona de la vida. Conceptos muy importantes que, entendiéndolo ahora en el contexto del gran conflicto, tienen un significado muy profundo, muy especial para nosotros. Muy bien, para terminar ahí, últimos pensamientos. Luciano, última reflexión en medio minuto. ¿Qué te deja esta lección y con qué pensamiento te gustaría dejar a nuestros oyentes como pensamiento central? Sí, creo que fue lo primero que he conversado con respecto al concepto de lo entendido. Me gustó que se pudiera citar lo que sale en Daniel capítulo 12 y cómo pudimos explorar lo que en realidad tiene que ver con el estilo de vida, con lo que impacta la verdad en la vida. Y justamente se nos invita a que para ser entendidos, y es lo que quizás muchos, sino todos los que estamos aquí modestamente y humildemente queremos entender la voluntad del Señor. Bueno, hay una tremenda oportunidad. Es obedecer la palabra. Obedecer la palabra. Amén. Hay poder en sí mismo, por su espíritu, obviamente, para trastornar nuestras vidas y colocarla en conformidad a lo que Dios quiere. Y Dios obviamente va abriendo el corazón, va abriendo la mente, va restituyendo aquellas, digamos, conductos neuronales que quizás quedaron solidificados por malas costumbres, por tantas cosas del pasado y presente, pero que sin embargo tenemos la oportunidad de cambiando nuestro estilo de vida y colocándolo al servicio de Dios. Dios va abriendo el entendimiento Así y es. provocando cosas maravillosas y preciosas de testimonio para que su nombre sea levantado. Amén, amén, totalmente de acuerdo. José Miguel, ahí te puedes desmutear para compartir con nosotros también tus 30 segundos ahí de impresiones finales y un comentario o pensamiento con el que te gustaría dejar a quienes nos escuchan. No, yendo en la misma dirección. El Evangelio tiene que ver con nuestro diario vivir, ¿no? Y este es el desafío, con nuestro carácter. Sí. No es mera intenciones, y a eso apunta. Y el gran conflicto tiene que ver con eso, o sea, el Señor es vindicado con un carácter semejante al de Cristo por parte de su pueblo. Y ese es el desafío que tenemos nosotros como pueblo adventista séptimo día. Y esos van a ser los que van a conformar los 144.000. Así que en el Cordero por donde quiera que va, y obviamente un carácter sin mácula, sin mancha, al igual que Cristo. Imposible, claro, de solo el hombre imposible, solo Cristo imposible. Pero el esfuerzo humano más por el divino va a ser posible esa realidad. Amén, amén. Excelente pensamiento ahí para ir concluyendo. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias, José Miguel. También gracias a Moisés, que nos apoya como siempre como nuestro director técnico ahí en las perillas, en la parte técnica. Y vamos a concluir entonces con una oración final. Y te voy a pedir a ti mismo, José Miguel, si tú puedes tener este privilegio. Vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, los desafíos siempre son amplios cuando nos encontramos con tu palabra, cuando nos encontramos con los testimonios. Estamos en una época muy particular, estamos en la última generación, en el tiempo del fin. Prontamente, obviamente, se van a desencadenar
los últimos acontecimientos. Esto está esperando de que nosotros podamos reaccionar, poder tomar decisiones en nuestra vida, poder incorporar la presencia de Cristo en nuestro estilo de vida, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Siempre es un desafío, Padre, porque el mundo va en otra dirección y aún el cristianismo va en una dirección totalmente contraria. Ayúdanos, Señor, a salir del pecado, de las transgresiones, de todo aquello que te ofende. Y ayúdanos, Padre, también a sacar nuestras ideas preconcebidas, nuestra teología errónea, que a lo mejor todavía persiste en nuestra mente, para entender la verdad tal cual la encontramos, Señor, en lo que tú has revelado. Permanece con nosotros, bendiga a nuestros hermanos y hermanas que ven y escuchan este último repaso y que pueda ser de utilidad y de desafío también para cada uno de ellos. Esto lo rogamos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias nuevamente a cada uno y los esperamos en una próxima oportunidad para una próxima edición de nuestro programa. Dios les bendiga muchísimo.